Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos, bienvenidos al videotutorial número 31 del curso de Blender que estamos dando en 3D for Everyone. En este caso vamos a ver un poco más el tema de las subdivisiones y algún parámetro más, por ejemplo, para suavizar las caras sin aplicar subdivisiones o aplicando menos cantidad de subdivisiones en la escena. Nosotros habíamos visto que una cara, una caja o cualquier geometría, nosotros podíamos venir a seleccionar la caja y venirnos a esta herramienta y agregar entonces el modificador Subdivision Surface, y en base a la cantidad de subdivisiones que le agreguemos, la geometría se iba a ver modificada y cada vez más suavizada. Esto es cierto, pero también lo que es cierto es que nosotros estamos agregándole cada vez más vértices, más segmentos, más aristas, con el fin de lograr que esta geometría se vea cada vez más, digamos, perfecta o cada vez mejor. Existe la posibilidad de agregarle a una geometría que no tiene tanta cantidad de subdivisiones. Por ejemplo, vamos a ponerla en 2, ¿sí? Si yo a esta geometría hago un render y me fijo aquí, fíjense cómo se ve, pero yo puedo suavizar esto y hacer que esto se vea mucho mejor. Por ejemplo, si yo aplico la letra T y me vengo a Smooth, yo puedo aplicar un Smooth, y si yo hago un render ahora, ven cómo se ve mucho mejor, o se dejan de ver esos ejes que se estaban viendo dentro de la geometría. Entonces me permite con eh, menos vértices y menos segmentos tratar de que una geometría se vea más suave. Esto es igual que en SketchUp. Si ustedes recuerdan, dentro de SketchUp lo que era suavizar las caras, aplica exactamente el mismo método, ¿sí? El hacer smooth o flat las caras, que uno las puede volver para atrás en cualquier momento, igual que en SketchUp, uno las puede suavizar o no, no modifica en nada la geometría en sí que está construida. O sea, no agrega ni quita nada a la geometría. Lo que hace es que las caras se vean de forma diferente para simular que esta superficie es más suave o es una superficie curva. Entonces, es una herramienta muy útil que tenemos nosotros para poder manejar este tipo de situaciones en donde nosotros por ahí queremos generar, por ejemplo, una esfera, ¿sí? Y en vez de venir a el modificador y esto ponerlo en 5 para generar una esfera, nosotros tranquilamente lo podemos poner, no sé, en 3, ¿sí? Y aplicándole smooth, ¿sí? Podemos tener una esfera bastante razonable, o sea, que se ve bastante bien y no tiene 5 subdivisiones, y no estoy agregando esa cantidad increíble de vértices y segmentos dentro de la escena. Mucho más, como ustedes ya saben, si ese objeto que se va a renderizar no va a estar en un primer plano. O sea, si el objeto va a estar en un primer plano, obviamente yo voy a necesitar mejorar la calidad de cualquier objeto que esté en primer plano. Siempre la calidad tiene que ser muy alta porque va a estar muy cerca de la cámara y por ende va a tener que verse bien. Pero si el objeto está lejos de la cámara, ¿sí? Si esto pertenece a un decorado que está, no sé, en una mesita de luz, en una cama que está acá atrás, o es un objeto chiquitito que apenas si se llega a ver, o no necesita tener entonces 5 subdivisiones, ¿sí? Para que verse bien, ¿sí? Esto es lo que les quiero explicar. Otra cosa que les quiero mostrar es que ustedes tienen un atajo de teclado para aplicar más fácil esto sin venir acá a la llavecita y aplicar el modificador. Ustedes, cuando tienen la caja, miren la caja como se ve con las subdivisiones aplicadas. O sea, a la caja no le pueden aplicar smooth, no subdivisiones, smooth no le pueden aplicar a la caja porque como tiene ángulos rectos, la máquina trata de suavizarlo, pero no sabe cómo hacerlo porque no encuentra la suficiente geometría como para aplicar un smooth y que se vea bien. Si nosotros hacemos un render de esto, fíjense cómo se ve una caja que está con smooth aplicado. En cualquier momento nosotros, como dijimos, podemos quitar este efecto y volver a dejarla flat, ¿sí? Ahí lo tienen, como se ve en flat.
Les decía, cuando ustedes quieren aplicar subdivisiones sin tener que venir a la llavecita, ustedes pueden apretar control y la cantidad de subdivisiones que ustedes quieren aplicar. Por ejemplo, si yo a esta caja le pongo control 2, automáticamente le aplica 2 subdivisiones. Si yo me vengo acá, se le agregó el modificador con 2 subdivisiones para la vista y 2 para el render. Vamos a quitarlo y les voy a mostrar acá. Control 3. ¿Sí? Y fíjense que le aplica 3 y 2 para el render. ¿Sí? Vamos a quitarlo y voy a hacer control 4. ¿Sí? Fíjense cómo automáticamente la máquina aplica entonces con control y el número automáticamente aplica las subdivisiones. Es un atajo muy útil para no tener que venir acá y perder tiempo haciendo estas modificaciones. Sin embargo, van a tener que tener en cuenta a la hora de renderizar que tal vez necesiten entonces ajustar estos parámetros. Otra cosa que les quiero mostrar con respecto a las subdivisiones, ustedes vieron que cuando yo aplico unas subdivisiones a esta figura automáticamente se transforma en algo circular. Esto es cierto por cómo está construida esta geometría, pero las subdivisiones tienden a manejarse en base a la geometría o a la construcción de la geometría. Si yo no quiero que esto se convierta en un círculo, yo puedo formar ángulos de vértices donde están cercanos más de un vértice y donde hay dos vértices cercanos. Cuando yo aplico las subdivisiones, en ese lado la subdivisión no se aplica o se aplica de forma diferente. No sé cómo explicarlo hablando, se los voy a mostrar. Voy a entrar acá con Tab y vamos a hacer control R para agregar entonces unos segmentos. Y si se fijan, si yo este segmento lo dejo, vamos a dejarlo en el medio. Si yo lo dejo en el medio y yo a esta caja, ¿sí? Vamos a salir de Tab, yo a esta caja ahora le aplico las subdivisiones, vamos a ver qué es lo que le sucede a esta caja. Vamos a aplicar entonces control 3. Fíjense que cambió, ya no se ve circular. Y eso es porque yo le acabo de aplicar entonces una línea de segmentos acá en el medio. ¿Sí? Vamos a quitar esto, vamos a deshacerlo y vamos a entrar nuevamente. Y fíjense qué sucede si yo le aplico más cerca esta línea de segmentos. Se las pongo, por ejemplo, vamos a ponerla acá. Vamos a ponerla ahí, vamos a salir nuevamente. Y vamos a apretar entonces, y fíjense cómo cambia la geometría. Fíjense que este ángulo que ustedes ven acá, esta curva que ustedes ven acá, está dada, tiene una relación directa con estos segmentos que yo coloqué aquí. Cuanto yo más me acerque a este borde, o sea, cuanto más acerque los vértices o estos segmentos, yo más los acerque al borde, yo cada vez más voy a forzar que por más que yo aplique subdivisión, esta cara sea más plana y tenga menos curva. Vamos a dejarlo ahí. Voy a apretar entonces Tab y vamos a volver a ver el efecto de este. Fíjense cómo cambió aquí, cómo cambió este segmento de curva. Si se fijan, yo a esta caja, vamos a deseleccionarla, no esta caja, sino esta geometría, vamos a quitarle este efecto para que se vea mejor. Vamos a quitarle esto, ¿sí? Y vamos a aplicarle el suavizado para ver otro problema que tenemos aquí. Vamos a aplicar entonces, seleccionarlo y aplicar el suavizado. Si se fijan, hace como un defecto. Fíjense, la máquina trata de suavizar esto. O sea, trata de suavizar esta parte y inclusive la curva. Pero en realidad acá no existe una curva. O sea, en realidad no hay una curva porque yo lo estoy forzando con esos segmentos que yo agregué. Estoy forzando estas subdivisiones a que esto en realidad sea un corte bastante plano. Que la curva sea muy suave y no como trata de mostrarla acá. Para arreglar este tipo de problemas, cuando tenemos una superficie que por un lado se ve suavizada y de repente se ve un corte y se ve algo plano, existe otro modificador que nosotros podemos venir aquí y agregarlo. Vamos a agregar el modificador que se llama Edge Split. Cuando ustedes agregan este modificador automáticamente, fíjense que trata de cambiar la forma de que ustedes ven. Fíjense, a ver si lo podemos notar. No sé si se llega a notar. Vamos a poner así. A ver si así lo ven. No sé si llegan a ver algún cambio ustedes ahí.
Vamos a ver, vamos a salir de esta. Vamos a quitarle a los dos y vamos a entrar. Vamos a ponerlo esto ahí. Vamos a agregar otro. Control R. Vamos a poner otro aquí. Y vamos a ver cuando salimos. Fíjense cómo se ve. Bajar las subdivisiones. Si se fijan, fíjense el efecto, ¿sí? Fíjense cuando está aplicado smooth, está aplicado en este momento está aplicado smooth, ¿no? Vamos a ponerlo en flat. Si yo lo tengo en flat, fíjense cómo se ve esta geometría en flat, ¿sí? Como lo están viendo ahí ustedes cuando está flat. Si yo le quito las subdivisiones, nosotros vemos que es una caja, ¿sí? Con las subdivisiones automáticamente se transforma en esto porque yo le agregué esos dos líneas de segmentos todo alrededor, entonces automáticamente se transforma en esta superficie. Cuando yo le hago smooth a esto, la máquina trata en lo posible de aplicarle el suavizado, pero se producen estos problemas acá, ¿sí? Porque la máquina no sabe cómo lidiar con esa forma en la esquina. Si yo entonces le aplico este Etched Plate, lo que hace entonces es tratar de dejar que las zonas que son planas se vean como planas y las zonas que tienen que ser suavizadas se vean como suavizadas, y trata de mejorar entonces la dureza de estos ejes. A medida que yo incremento la cantidad de subdivisiones, obviamente coloco más geometría y se ve un poco mejor, ¿sí? Esta geometría, ¿no? O geometría así que está dibujada acá. Si nosotros entramos con Tab y le seguimos agregando con Control R, le seguimos agregando segmentos en los ángulos, como estamos haciendo ahora, van a ver que cuanto más yo de esto agregue, cuanto más produzca este tipo de efecto y genere este tipo de efecto en las esquinas, yo más voy a tener control sobre la forma, y la subdivisión no lo va a poder hacer redondo, sino que lo que va a hacer en este momento es dejar esta superficie como un cubo con las esquinas redondeadas. Fíjense, vamos a habilitarlo y vean lo que pasó ahora. Ahora no es más un círculo perfecto, ¿sí? O sea, no es más una geometría de tipo esfera. Ahora sigue manteniendo la forma de cubo, y lo único que ha pasado es que todas las esquinas se han visto suavizadas. O sea, yo lo que estoy haciendo al aplicar entonces este modificador de esta forma, vamos a habilitar de vuelta wireframe. Yo al hacer esto que estoy haciendo, o sea, al aplicarle estas segmentos alrededor de sus vértices y formar que el segmento no esté solo, sino que esté acompañado por vértices en ambos de sus dos ángulos, lo que le estoy diciendo al modificador es: lo único que tenés que suavizar es desde acá hasta acá. O sea, el modificador está suavizando esto, está generando una curva acá nada más, ¿sí? Genera una curva ahí. En este caso lo mismo, genera una curva acá. Acá aplica la curva. Y en este caso genera la curva acá, ¿sí? Genera una curva de esta forma. Estas superficies no se ven curvadas, se tienen que ver planas como están ahí. Yo lo estoy obligando por la forma en la cual yo estoy generando esta geometría. Yo estoy obligando a que esto se dé así. Y esto se usa de esta forma, o sea, las subdivisiones se suelen utilizar de esta forma. Se utilizan para quitar estos ejes que se ven demasiado perfectos y que no existen en la vida real, ¿sí? O sea, es normal que cuando uno modela algo, uno lo modele con un cierto tipo de, digamos, de detalle, que normalmente no es el más alto, y que después aplique el modificador de subdivisión, lo aplique, por ejemplo, con 3 subdivisiones, y vaya ajustando donde necesita que el detalle sea diferente, lo vaya ajustando agregando segmentos. Entonces ustedes van agregando segmentos en las zonas donde ustedes quieren que
esa superficie no se vea tan afectada o tan curvada, y ustedes quieren que ese ángulo se vea más chico, por decirlo de alguna forma, o que esa curva se vea más no tan notoria, sino más chica. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer rápidamente acá, vamos a hacer un clic acá, Shift A, y vamos a crear, por ejemplo, un cilindro. Si yo creo un cilindro y yo a este cilindro le aplico Control 3, le aplico el modificador, fíjense en lo que sucede con este cilindro al aplicarle el modificador. Vamos a aplicarle un suavizado, y esto es lo que sucede entonces con este cilindro con el modificador aplicado, ¿sí?, de esta manera. Si yo a este cilindro le saco, le quito por un segundo el modificador, vamos a entrar dentro del cilindro y le agrego con Control R, le agrego entonces geometría, por ejemplo así, aquí, ¿sí? Yo al haber hecho esto, automáticamente ya cambié la forma que tenía este cilindro, ¿sí? Vamos a quitarlo, vamos a deseleccionarlo, vamos a salir, ¿sí? Si se fijan, yo automáticamente le dije que esta parte al agregar esa línea de segmentos alrededor, no le permito que me genere esta curva que tiene acá abajo. Ustedes se fijan, esto que hace acá abajo, yo no se lo permito, porque le acabo de agregar una línea de segmentos y le dije, ok, la curva hacela entre estos dos segmentos, nada más. Ahí genera la curva, después no generes más ninguna curva. Eso es lo que le acabo de decir yo, entonces, de esta forma a este cilindro. Y, como les dije, si se les ve mal, en cualquier momento ustedes pueden agregar el modificador, Edge Splite, y tratar de que la superficie se vea un poco, ¿sí?, un poco mejor, o que se vea un corte, digamos, entre lo que es curvo y lo que deja de ser curvo, ¿sí? Ustedes pueden tratar de cambiar de esta forma el cómo se ve o el cómo se muestra entonces la geometría dentro de su escena o su propio render, ¿sí? Nosotros, esta caja que tenemos acá, si nosotros le aplicamos los modificadores, voy a ponerlo en 4, vamos a salir, veamos que nosotros cuando hacemos un render de eso, fíjense que se sigue viendo una caja, pero que se ven los bordes, se ven mucho más suavizados y quedan mucho mejor porque reflejan la luz mucho mejor que cuando es un borde crisp, que se le dice que es un borde con una línea perfecta, ¿sí? En este caso no hay una línea perfecta, sino que hay una curvatura entre esta cara y esta cara, hay una curvatura, ¿sí?, que refleja de forma mejor la iluminación. Bueno, espero que haya quedado entendido. Eso es todo por ahora. Nos vemos entonces en una lección próxima. Por favor, si pueden, comenten o dejen un clic en me gustó. Chau, chau. Gracias.